Bueno, con las buenas tardes, permítame un segundito, yo hago aquí una cosita. Con las buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias de métodos cuantitativos. La Facultad de Ciencias Económicas y su Departamento de Estadística y Matemáticas les da la bienvenida a la segunda charla de este segundo ciclo de conferencias de métodos cuantitativos que tienen como propósito dar a conocer la maestría de métodos cuantitativos para economía y finanzas. Desde 1982 el Departamento de Estadística y Matemáticas viene trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas como apoyo en la formación de los estudiantes de todos los programas de pregrado de la facultad, Administración de Empresas, Contaduría y Economía, departamento que ahora se prepara para abrir la inscripción de la segunda cohorte de la maestría en métodos cuantitativos para economía y finanzas, que iniciaría clases en el semestre 2021-1. Con la idea de dar a conocer más sobre el tema, su enfoque y temática, se ha creado este ciclo de conferencias de métodos cuantitativos y en su segunda conferencia de este segundo ciclo se presenta la charla Datos que suman para combatir el COVID-19, a cargo de dos invitados, Juan David Botero y Sharon Camacho. Voy a comenzar con ella. Sharon Camacho es una ingeniera administradora de la Universidad Nacional C de Medellín que decidió aprender analítica para ayudar a las personas a tomar decisiones con su activo más valioso, los datos. También es cofundadora de Data Science FEM, una comunidad de mujeres en ciencia de datos que busca incentivar el aprendizaje en este campo. Juan David Botero es físico y doctor en física de la Universidad de Antioquia. Ha desarrollado investigaciones en diferentes campos de los sistemas complejos, desde la interacción de moléculas biológicas con la luz solar hasta el entendimiento del comportamiento humano colectivo. A nivel industrial, ha desarrollado soluciones de analítica usando Machine Learning e inteligencia artificial en compañías de telecomunicaciones, financieras y de producción. Desde 2014 se desempeña como docente de cátedra en la Universidad de Antioquia, en pregrado y posgrado, y actualmente se encuentra vinculado como científico de datos en Suman SAS. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a la universidad por la invitación que nos hizo. Esperamos que esta presentación sea del agrado de todos. Creo que la medida que vayan teniendo preguntas nos las pueden ir realizando. Eh, el propósito de esta presentación es contextualizar un poco la enfermedad. Me voy a salir un segundo para poderles compartir, activar la cámara. Solo una pequeña anotacióncita con lo que acabas de decir. Yo apagué los micrófonos de todos y lo voy a colocar solo al final para evitar que la Ujú, gente esté prendiendo el micrófono de las preguntas al por el final. chat. O por Pero, el chat, bueno, sí, si las van teniendo, también las pueden ir poniendo por el chat. perfecto. Listo, entonces el contenido de la charla de hoy, vamos a dar un contexto muy rápido de la enfermedad. Vamos a contar las iniciativas que desde Suman hemos llevado a cabo para poder combatir o aportar a combatir realmente lo que está pasando en estos momentos, no solo a nivel de la enfermedad, sino en todo el impacto que tienen otros campos. Estas iniciativas son un tablero que permite monitorear el COVID y unas iniciativas desde visión por computador. Entonces, el COVID-19 es un virus que es una enfermedad infecciosa causada por este SARS desde el 2019, nace en Wuhan, China, y afecta más que todo las vías respiratorias. Si bien comparado con otros tipos de enfermedades, la tasa de muerte de esta enfermedad es pues comparadas con las otras bajas, pero por su alto contagio fue declarada una pandemia por la Organización Nacional de por la Organización Mundial de la Salud y pues no solamente afecta el sector de salud, sino que ha causado grandes impactos en la economía del mundo. Entonces, por eso tenemos estas iniciativas. Queremos contarles un poco de por qué hicimos lo que les queremos presentar hoy. El primer lugar es poner nuestro conocimiento a servicio de los demás. Si bien pues tenemos unas habilidades que hemos ido generando desde distintos ámbitos, siempre es bueno contribuir porque pues nuestro aprendizaje solo no serviría de nada. Entonces
poner nuestra habilidad al servicio de la iniciativa que pueda aportar desde lo que conocemos. Y esto nos va a permitir resolver unas necesidades actuales, ya sea en consumo de información o en problemas que se van generando como cómo controlamos el uso del tapabocas o cómo hacemos más rápida la detección del coronavirus o cómo veo en qué forma está aumentando y qué otras características o variables está afectando más. Y finalmente, pues cuando trabajamos juntos llegamos más lejos, entonces sabemos que hay otras personas que trabajan en iniciativas como estas y que tienen conocimientos diferentes a los nuestros, entonces cuando nos juntamos podemos potencializar de una forma más grande estas iniciativas para así pues o ganar tiempo o aumentar impacto. Entonces vamos a iniciar con nuestra primera iniciativa, es este tablero que lo hicimos en Tableau. Tableau es una plataforma que permite conectar los datos con las personas de forma interactiva, entonces muestra unos reportes que que nos permiten por medio de clics personalizar las visualizaciones al nivel de detalle que nosotros queramos, de acuerdo a lo que nos proporciona la gráfica. Entonces les voy a compartir el link por el chat. Bueno, no sé si Sofía o Juan me van colaborando compartiendo este link para que lo puedan tener, y pues tenemos dos tableros, uno que es a nivel mundial y otro que es a nivel de Colombia. Entonces voy a contarles primero cómo funciona el tablero y ya luego por qué ha causado un gran impacto. El tablero nos muestra nos da una visión general de cómo se comporta el coronavirus en Colombia, de acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Salud. Entonces, según el detalle que ellos brindan en su base de datos, nosotros presentamos la información. Entonces, inicialmente nos muestra cuántos casos hay en Colombia, cuántos casos nuevos respecto al día anterior, y ya comienza a desagregarlos por diferentes variables. Entonces, por el estado de caso, cuántos activos recuperados y fallecidos, por departamentos según la intensidad de color vemos dónde están concentrados la mayor cantidad de casos, y por municipio, según el tamaño de la circunferencia, vemos dónde están esos centros del virus. También lo podemos ver por género y edad, por el país de procedencia, más que todo pues cuando se tenía un control de casos importados. Vemos una tabla general que nos muestra pues un resumen de cómo se están comportando los casos por municipio y departamento. Podemos ver el histórico y la tendencia de los casos confirmados y diarios. Y finalmente nos permite, bueno, acá también tenemos comportamiento de las UCIs, que es lo que más afecta los sistemas de salud. Y finalmente un comparativo que nos permite ver cómo una determinada ciudad o un determinado departamento se comporta respecto a otros. Entonces, por ejemplo, yo quisiera ver solamente los casos activos, doy clic en activo, me muestra toda la información de esos casos activos, en qué lugar de atención se encuentra, pero vamos a poner el ejemplo de que queremos analizar los casos en UCI. Entonces le doy a dar clic en UCI para que me muestre solamente cómo se están comportando. Y acá veo pues que los departamentos que recientemente contrajeron esta enfermedad todavía no tienen casos en UCI. Vean que esta parte está en gris, pero hay una alta concentración de personas en UCI en Valle del Cauca, en Bolívar, en Atlántico y en Bogotá, que de aquí pues muy pequeño por el tamaño que tiene. Y a su vez también vemos en las circunferencias que corresponden a Barranquilla, a Cartagena, Bogotá y Cali.
como lo muestran las estadísticas, vemos que afecta más que todo a las edades mayores. La pirámide pues no tiene una inclinación muy grande hacia un sexo u otro. Y nos muestra que aquí también la tabla, aquí tenemos un resumen de cuántos casos nuevos hay por cada ciudad. Y podemos ver cómo han evolucionado en casos nuevos las personas que están en UCI. Entonces tuvimos un pico en Colombia muy grande. El 30 de mayo tuvimos 34 casos en UCI, 19 más respecto al día anterior. También tenemos un detalle de cómo avanza, cómo afecta la reactivación económica, porque tenemos como los hitos marcados allí. Aquí, por otro lado, vemos el tema de las UCIs, pero ya acumulados. Entonces, estos son los de arriba, serían casos nuevos, y acá como en total, cómo se ha comportado esa cantidad de personas en UCI. Si por el contrario yo quisiera hacer un foco en Antioquia, por ejemplo, ya veo que mis casos en UCI pasan de 335 a solamente 5 y que se concentran entre 70 y 79, 50 y 59 y 40 y 49 años. Nuevamente, pues acá no hay una distinción de género. Y corresponden a los municipios de Bello y Medellín. Si por el contrario quiero ver el municipio de los que están más afectados, por ejemplo Valle del Cauca, vean que aquí ya aumenta la cantidad de puntos en el mapa, que significa que tengo más municipios. En este caso hay 94 casos, aumentaron 7 respecto al día anterior, y Cali y Buenaventura son los que encabezan la lista de casos en el Valle del Cauca. Entonces también veo que aquí también tengo casos en Jumbo, en Palmira, en Florida. Y pues finalmente llego al detalle que quiera. Si quisiera dar un enfoque de género o mirar cómo se está comportando en las edades, funcionaría de la misma manera. ¿Por qué es importante esta información? Porque me permite llegar a un nivel de detalle de acuerdo al enfoque desde el que yo trabaje. Entonces, si me interesa solamente la población mayor, puedo seleccionar las edades que yo considere. Voy a seleccionar de 60 años en adelante y puedo ver qué está pasando con esa población, en qué municipios se están concentrando y tomar decisiones. Nos pasó, por ejemplo, que una empresa tenía que decidir a qué lugares mandar a sus empleados de acuerdo a la situación del coronavirus para determinar dónde hay mayor riesgo o menos riesgo. Entonces, este mapa les permite analizar eso. Si mi empresa se desarrolla o se mueve y moviliza a sus empleados por Antioquia, pues mirar qué está pasando en Antioquia y dónde están esos centros, o qué está pasando con los hospitales en caso de ser una entidad prestadora de salud o un proveedor de esos hospitales, y ver que los casos están aumentando, como vemos acá, de forma muy acelerada, y yo tengo que, no sé, aumentar mi producción o dar una respuesta más rápida porque ese es el contexto que está teniendo la enfermedad. Y pues ya para otro caso de aplicación, pues es muy útil también para que nosotros nos mantengamos informados, ver cómo está avanzando la enfermedad y poder interactuar pues de primera mano con esos casos y sacar conclusiones que puedan ser valiosas para donde nos desempeñamos. Listo. Y espero pues que ya les hayan compartido el link. Ya les doy la palabra a Juan. Juan, si ya nos escucha.
Ya te autorizo el micrófono, no sé si Camilo está por ahí. Ya, listo. Muchas Listo. gracias, Sharon. Casi que no. Eh, sí, Sharon, muchas gracias por la explicación. Realmente ese tablero ha sido supremamente útil para muchos. Realmente yo lo utilizo casi a diario como para estar enterado de cómo ha ido evolucionando todo esto de la enfermedad. Eh, Buenas tardes a todos. Agradecerle pues a la Universidad de Antioquia y a la Facultad de Ciencias Económicas por invitarnos a dar esta charla. Yo hago parte del equipo de, científicos de datos en Suman y les voy a contar dos aplicaciones que nos encontramos desarrollando en este momento que también consideramos que son muy relevantes para ayudar, digamos, o tratar de contribuir de cierta forma en toda esta situación, digamos, de la pandemia debido al COVID-19 que estamos viviendo. Uy, no había prendido mi cámara, perdón. Ahora sí ya me están viendo, ¿cierto? Sí, ya Sharon, te voy a vemos, compartir Juan. la pantalla. Voy a compartir la pantalla porque caí en cuenta que no puedo mostrar mi cursor. Si eres tú la que está Ah, compartiendo. listo. Voy a dejar de compartir. Dale, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, principalmente vamos a hablar de cómo podemos nosotros hacer procesamiento de imágenes para tratar de combatir esta situación contra el COVID-19. Entonces, lo primero que queremos comentar es, bueno, ¿por qué vamos a utilizar Deep Learning o por qué tiene, digamos, sentido que utilicemos este tipo de herramientas de inteligencia artificial para tratar de eh, hacer procesamiento en imágenes? Aquí les dejo, digamos, una Juan, grafiquita muy interesante que me Juan, gusta. solo para interrumpirte un momento, es que no sé si solo Sí, es en mi computador, pero veo la imagen cortada a la mitad. No sé Sí, yo si justo estaba preguntando por interno. trata de ok, darle escape y volver a compartirla, que solo se ve listo. la mitad de la imagen. Ahí la están viendo completa o No, igualmente esta partida. se ve partida, se ve solo la mitad. Ok, dame un Apaga entonces tu segundito. cámara, a ver si de pronto es las dos cosas, porque ahorita que estaba sin compartir la pantalla, la imagen se veía completica. De pronto, apagando Ok, la no, cámara. desconecté como el otro monitor que tenía ahí. Ah, ok. Voy a ver si ahora sí funciona bien. Ok, ahora sí la ven completa, ¿o no? No, Tampoco. se ve como si fuera un Ok, chorizo. bueno, sí. Voy a desconectar la cámara. Entonces, a ver. Eh, Ay, ya sí te apareció completo. ok, entonces sí era cuestión de la cámara, parece. No, Ok, no, pero ya, como que cuando le diste dejar de compartir, ya como que se mostró completa y se apagó. o sea, en este momento no están viendo. Bien, entonces les estaba contando que por qué es importante o por qué vale la pena, digamos, que utilicemos redes neuronales para hacer procesamiento de imágenes. Entonces aquí les muestro una grafiquita en la que vemos cómo el error, digamos, que es inversamente proporcional a la calidad del resultado, ha ido mejorando, digamos, con el transcurso de los años. Vemos que los dos primeros años se utilizaban los algoritmos tradicionales de visión computacional, pueden ser cualquier algoritmo de clasificación de Machine Learning, y de ahí en adelante se empezaron a desarrollar muy fuertemente la parte de redes neuronales y vemos como, digamos, incluso ya llegamos a barrer como la capacidad que tiene el propio ser humano de hacer este tipo de identificaciones y se ha logrado mejorar o ir incluso más allá. Eso desde el 2016, entonces imagínense, desde el 2016 al día de hoy, realmente las mejorías han sido muchísimo mayores. Entonces, esto es lo que, digamos, en este momento está a la vanguardia
de todo esto de procesamiento de imágenes. Pasas a la siguiente diapositiva, Sharon, por favor. Entonces, como para contar así muy por encimita en qué consiste todo esto, entonces básicamente las redes neuronales artificiales tratan en una medida muy abstracta de emular qué es lo que está sucediendo a nivel de una red neuronal biológica. En el primer recuadro logramos ver una red neuronal biológica que está compuesta pues por sus dendritas, axones, el cuerpo como tal de la célula, ¿cierto? Y básicamente ellas lo que tienen es como unas funciones de activación. Llega una corriente eléctrica o un estímulo eléctrico y depende de si satisface o no cierta condición, la neurona sigue propagando ese estímulo o se detiene allí. Lo que vemos abajo que trata de emular la neurona artificial es exactamente lo mismo. Tenemos una cantidad de señales que están ingresando, definimos una función de activación y si la operación que nosotros estamos definiendo, el resultado final supera esa función de activación, entonces el resultado se sigue propagando o en caso de que no lo supere, ahí se detiene como el procesamiento de la señal. Luego lo que podemos tener es varias neuronas conectadas entre sí, entonces no solamente una unidad diminuta, sino varias neuronas. Arriba está también como el símil biológico y en la parte de abajo está el símil, digamos, a nivel computacional. Luego, ¿qué pasa? Pasamos a la siguiente parte y es lo que ya se conoce como Deep Learning, que es empezar a agregar capas de redes neuronales que estén interconectadas entre sí. Entonces, ya después cuando empezamos a agregar capas, podemos decir que estamos tratando de simular, digamos, una red neuronal biológica. Igual doy la claridad que realmente no es exactamente lo mismo, es una simulación desde un punto de vista bastante abstracto. Pero entonces ahí ya logramos tratar de simular esa red neuronal biológica y lo que vemos ahora es que si integramos todo en el siguiente paso con salidas y entradas y lo integramos todo como un algoritmo que sea capaz de tomar decisiones, estaríamos de cierta forma tratando de simular el sistema nervioso de una persona. Y ya cuando llegamos a ese punto, entonces es que somos capaces de identificar objetos en diferentes imágenes con muy alta precisión, incluso mayor precisión que la que tienen los seres humanos. Pasas a la siguiente diapositiva, Sharon, por favor. Entonces, aquí les vamos a contar dos casos de uso, particularmente para los que nosotros hemos utilizado redes neuronales para tratar de confrontar esta situación contra el COVID-19. La primera es una propuesta de hacer detección de COVID-19 a partir de imágenes diagnósticas de tórax, imágenes diagnósticas como rayos X o tomografías computacionales. Y la segunda propuesta es, con toda esta situación, digamos, de reiniciar labores o tratar de establecer nuevamente la vida cotidiana, pero bajo ciertas restricciones. Entonces estamos desarrollando un algoritmo de monitoreo en tiempo real de uso del tapabocas para comprobar que una persona que se encuentre en una empresa o que se encuentre en el sistema de transporte público, realmente nosotros sí validemos que esa persona está siguiendo los protocolos de bioseguridad, en este caso particular, identificar si tiene puesto o no tiene puesto su tapabocas. Entonces a la siguiente, por favor. Dale otra vez a la siguiente. Entonces, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es, bueno, si ya realmente existen pruebas para detectar el COVID-19, ¿por qué surge la necesidad de que pensemos en otro tipo de pruebas a partir de imágenes diagnósticas? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que las pruebas tradicionales o pruebas PCR, que son las que, si ustedes posiblemente han visto, le meten a las personas como un copito en la nariz o en la parte de atrás de la garganta, y luego hacen un estudio, digamos, de proteínas y ellas identifican que ahí está la presencia del virus. ¿Qué pasa con esas pruebas? En Colombia realmente esa cantidad de pruebas es muy limitada. Hemos visto miles de denuncias, vemos también que toma muchísimo tiempo, o sea, a pesar de que el tiempo que puede tardar en procesarse la prueba es del orden de horas o un par de días, pues todo el proceso, digamos, aquí en Colombia ha sido bastante desgastante y se logra identificar que puede tomar entre 10 y 15 días el proceso desde que te toman la muestra hasta que te entregan el resultado final por cuestiones de que la muestra se debe transportar, solamente hay unos laboratorios
habilitados para hacer el análisis de este tipo de muestras, etcétera. ¿Qué más sucede? Hay escasez en la región a nivel de Colombia y Latinoamérica de los reactivos necesarios para validar esas pruebas. Y por último, pues son pruebas que realmente son bastante costosas. Se estiman que puede ser que ustedes no las paguen directamente, pero al sistema de salud le cuesta del orden de 400.000 pesos realizar cada una de estas pruebas. Entonces, con base a todo eso, ¿qué es lo que vemos nosotros? Es necesario implementar nuevos mecanismos de detección del virus que permitan aplanar la curva de contagio. Como lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, el objetivo para lograr ese aplanamiento de la curva es identificar la mayor cantidad de personas que puedan estar infectadas y aislarlas lo más pronto posible para evitar que se siga propagando de manera desbordada el virus. Entonces, nosotros aquí llegamos con una propuesta, pasas a la siguiente diapositiva, Sharon, por favor. Con una propuesta en la que vimos, digamos, que a nivel médico es posible identificar, digamos, opacidades o algunas estructuras diferentes dentro de los pulmones cuando las personas tienen el COVID-19. ¿Qué pensamos nosotros? Para esto lo que se necesita es entonces que una persona experto en análisis de rayos X o de tomografías, un radiólogo principalmente, pues se entrene primero en identificar los puntos particulares que se pueden encontrar para el caso de COVID-19 y luego se tome el tiempo de hacer todo este procesamiento de cada una de estas imágenes. ¿Qué proponemos nosotros aquí? Automatizar todo ese proceso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pasas a la siguiente diapositiva, o cómo lo estamos haciendo realmente. El objetivo es que ingresamos, digamos, la imagen, ella es procesada por un algoritmo de visión computacional que tiene Deep Learning como tal. Si alguno está interesado más en detalle pues, de lo que hay adentro, lo podemos discutir ahora al final de la charla. Y él entrega un resultado de la probabilidad de que el paciente tenga el COVID-19, o sea, que salga como positivo o negativo como tal. Pasas a la siguiente diapositiva, Sharon, por favor. Entonces, les vamos a contar qué resultados hemos obtenido nosotros hasta este momento. Es importante antes que entendamos, digamos, cuáles son las métricas que se suelen realizar sobre este tipo de pruebas médicas para validar qué tan buena o mala calidad pueden tener. Hay dos conceptos muy importantes, el de sensibilidad y el de especificidad, que básicamente, ¿qué son? Si nosotros miramos la gráfica que encontramos en el lado izquierdo, tenemos que los positivos son todos aquellos que se encuentran en el lado izquierdo. Los negativos son todos aquellos que se encuentran en el lado derecho. Y ya sea nuestro algoritmo o nuestro tipo de prueba está identificando como positivos los que se encuentran dentro del círculo. Entonces, la parte que está dentro del círculo y en la parte izquierda serían los verdaderos positivos. La parte que está fuera del círculo, pero en la parte izquierda serían los falsos negativos. La parte que está dentro del círculo y al lado derecho serían falsos positivos porque nuestro algoritmo o nuestra prueba los está identificando como positivos, pero realmente son negativos. Y los que se encuentran por fuera del círculo en la parte derecha, pues serían los verdaderos negativos. Básicamente, ¿qué es la sensibilidad? Entonces, la sensibilidad me mide a mí del total de positivos que yo tengo, cuántos estoy identificando como positivos realmente. ¿Listo? Y la especificidad, lo que me mide a mí es del total de negativos que yo tengo, cuántos se me están colando, digámoslo así, o cuántos se me están yendo como falsos positivos. Como para que tengamos un punto de referencia en este caso, entonces posiblemente ustedes han escuchado hablar que hay otro tipo de pruebas, no solamente las pruebas PCR, que serían como las pruebas definitivas, sino que hay otro tipo de pruebas que son como las pruebas rápidas, que tienen bajo costo también, etc. ¿Cuál es la especificidad y sensibilidad que han evaluado sobre esas pruebas rápidas, que son pruebas de sangre que no te detectan el virus como tal, sino que lo que detectan es que vos hayas desarrollado ciertos anticuerpos que se presume aparecen cuando uno está luchando contra el virus? Ellos tienen una especificidad del 95.6% y una sensibilidad del 93.8%. Entonces, con la propuesta que estamos nosotros teniendo en este momento, nuestro objetivo no es reemplazar como tal las pruebas PCR, que eran las que les habíamos mencionado arriba, que serían las pruebas definitorias, sino que integremos una metodología de pruebas que puedan ser rápidas también
y permitan clasificar a cuáles personas vale la prueba hacerles, a cuáles personas vale la pena hacerles la prueba definitoria y que así se tomen, digamos, mejores decisiones y se ahorre en costos de operación. Entonces, digamos que el objetivo que tendríamos nosotros en este caso es ser capaces de superar o estar, digamos, en ese rango cercano de la misma capacidad que pueden tener estas pruebas rápidas. Pasas a la siguiente diapositiva, Sharon, por favor. Entonces, del universo que nosotros evaluamos, logramos identificar entonces que tenemos una sensibilidad del 95% y una especificidad del 95% también. Estos a primera vista podrían verse como resultados de muy buena calidad porque estamos compitiendo directamente con las pruebas, digamos, rápidas que les acabamos de mencionar. Pero aquí me gustaría hacer como un disclaimer, digámoslo así, y es que aún nos hace falta tener una base de datos muchísimo más grande y heterogénea que nos permita asegurar a nosotros que estos resultados pueden ser replicables y que son suficientemente robustos. Digamos que uno de los inconvenientes que hemos tenido nosotros en el desarrollo de este proyecto es que la cantidad de datos sigue siendo muy limitada. Aún seguimos, digamos, en busca de aliados en el sector salud para poder obtener esa información de primera mano, pero hasta el momento ha sido muy difícil para nosotros llegar hasta ese punto. Pasas a la siguiente diapositiva, Sharon, por favor. Y entonces ahora les quiero hablar un poco de la segunda iniciativa, que es la iniciativa del monitoreo del uso del tapabocas. Como les mencionaba ahora, entonces, con toda la reactivación de la economía, se hace necesario que empecemos a monitorear que los protocolos de bioseguridad se cumplan. Uno de los que más se recalca, digámoslo así, o que más resalta, es que las personas realmente estén utilizando tapabocas. Entonces nos pareció bastante interesante desarrollar una aplicación que permita estar analizando video permanentemente para identificar cuando las personas tienen o no tienen su tapabocas puesto. Aquí como un poquito de teoría, digámoslo así, de cómo funciona la clasificación de imágenes. Entonces, si yo lo que tengo es simplemente un solo objetivo, como por ejemplo en la primera imagen de la parte superior izquierda que yo tengo un gato, entonces digo que lo que yo puedo hacer es clasificación, ¿cierto? Logré identificar en dónde o en qué imágenes tenían gato y las demás imágenes serían como no gato. Lo siguiente, digamos, a nivel de precisión que seguiría es logro localizarlo, es decir, en qué parte exactamente de la imagen se encuentra el objetivo que yo tengo. Luego, si queremos ir un poco más allá, viene la parte de detección de objetos, que es dentro de una misma imagen, yo logro identificar diferentes objetos que se encuentran simultáneamente y que pueden estar incluso solapados, como en este caso, pues hay un gato, un perro y un pato también. Y más precisión todavía sería ya entonces el momento de hacer la segmentación, que es, yo no solamente logré identificar cuáles eran los objetos o los animales que se encontraban en mi imagen, sino que soy capaz de entender el contorno como tal que tienen ellos. Entonces, a ese punto, digamos, de precisión podemos llegar con la tecnología que tenemos en este momento. ¿Cómo eso lo convertimos nosotros o lo utilizamos para hacer detección de si las personas están utilizando o no están utilizando el tapabocas? Entonces, si tenemos una imagen, lo primero que debemos hacer es identificar en dónde se encuentra el rostro, ¿cierto? Ya que tenemos identificado el rostro de la persona, podemos ver cuáles son los landmarks o las partes características del rostro, que vendrían siendo todos los punticos rojos que muestra la imagen. Se encuentran alrededor de la cara, los ojos, la nariz y la boca, que son básicamente lo que te define qué es un rostro. Y a partir de allí, entonces, si nosotros identificamos que los landmarks que se encuentran en la parte inferior del rostro, es decir, yo no logro identificar la boca, el mentón y la nariz, puedo asumir que la persona tiene un tapabocas puesto y en el caso en el que yo sí puedo identificar esos puntos, pues entonces el algoritmo me dirá a mí que la persona no tiene ningún tapabocas. Pasas a la siguiente diapositiva, Sharon, por favor. ¿Cómo hacemos esto y cómo lo hacemos mucho más fácil? Porque uno pensaría, hombre, bueno, digamos que a nivel competitivo, pues entonces yo asumo que tendría que entrenar una red súper gigante para que tenga la capacidad de entregarme
soluciones con muy buena precisión, y eso posiblemente requiera recursos computacionales demasiado grandes con los que posiblemente uno no contaría. Pero entonces aquí surge algo bien interesante, o una metodología de aplicación muy interesante en toda esta área de investigación, y es que hay algo que se llama el transfer learning. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me cojo las primeras capas de mi red neuronal y las entreno para que identifiquen algo particular. Digamos, en este caso logran identificar, no sé, si es un carro, si es un camión, si es una bicicleta, es decir, ya él se encuentra preentrenado. Y las segundas capas, digamos, o las últimas capas de mi red neuronal, yo las utilizo solamente para hacer un tuneamiento fino. Decir específicamente, bueno, ya no quiero que seas muy capaz de identificar objetos en general, sino que ahora quiero que identifiques este tipo de objetos en particular. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Utilizamos una red que ya viene preentrenada y agregamos un par de capas extra al final y le decimos a él que nos logre identificar cuando una persona está utilizando o no está utilizando el tapabocas. Voy a hacer aquí, digamos, voy a tratar de hacer una demo en vivo. Esperemos que sí nos salga para, pues como por cuestiones de la pantalla que estaba como poniendo un poquito de problemas. Voy a ver si comparto solamente una ventana, si se ve bien. Ahí ustedes me logran ver o no, Sí, no me ven. pantalla se ve un poco cortado, pero te vemos la Oiga, me cara. veo medio. ¿Me No, corro ya hacia la te ves izquierda o me corro tres hacia la cuartos, derecha? hacia arriba. Okay. Hacia arriba. Ahí, Ok, ahí mejor. sí, ahí está súper. Listo, perfecto. Entonces, si ustedes logran ver, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el algoritmo? Identifica dónde se encuentra mi rostro y genera un recuadrito alrededor de él. Y me dice que en este momento no tengo una máscara puesta y me dice cuál es la probabilidad de que no tenga esa máscara puesta. Pero ya luego, si yo procedo a ponerme la máscara, entonces, bueno, siempre pasa con las pruebas en tiempo real, ¿no? Eh, ah, ok, vamos a ver. Los lentes, Juan, de Bueno, pronto. sí, no sé. Bueno, le pasa también a la gente de Apple y a la gente de Google cuando hacen las pruebas en tiempo real, pues también nos podría pasar a nosotros que igual estamos pues en una etapa de desarrollo. El objetivo aquí, o lo que quisiera yo que ustedes vieran, es que, bueno, voy a prender la luz porque puede ser cuestión de iluminación. No, ok, ahí más o menos. Pero igual, en teoría, cuando él identifica que yo tengo el tapabocas puesto, pone el recuadrito en verde, digamos que lo estaría como validando, e igualmente nos muestra como cuál es la probabilidad de que estemos utilizando o no estemos utilizando el tapabocas. Listo. Como les mencionamos ahora, pues este es algo que aún está en etapa de desarrollo, lo estamos desarrollando en este momento y pues lo acabamos de ver, digamos, en esta demostración que aún tiene cosas como por mejorar. Bueno, eso era principalmente lo que quería mostrarles. No sé si tienen, pasas a la presentación, Sharon, nuevamente, porfa, para contarles las conclusiones. Listo, entonces, como conclusiones, ¿qué podemos ver? Necesitamos, digamos, más datos en general, tanto para el proyecto, digamos, que está desarrollando Sharon, como para el proyecto de identificación de imágenes de COVID-19. El objetivo es que esos datos sean abiertos para que la mayor cantidad de personas puedan utilizarlo y tratar cada uno de proponer soluciones para salir adelante, digamos, de toda esta situación que estamos viviendo. ¿Qué más queremos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Entonces, el objetivo también es promover el buen comportamiento de las personas. Con proyectos como el del tapabocas, pues podemos tratar de
identificar en cuáles son los lugares en los que la gente no está haciendo uso adecuado o no está cumpliendo en su totalidad los protocolos de bioseguridad y entonces hacer intervenciones, digamos, de concientización del uso del tapabocas, por ejemplo. Es muy relevante también que tengamos claro que hay una responsabilidad grande en todo el tratamiento de este tipo de información. Mucha de la información es información bastante delicada por ser información a nivel médico. Como conclusión también podemos decir entonces que la visión computacional ayuda y aquí les contamos pues dos casos particulares en los que nosotros estamos trabajando, pero hay miles de casos más que permiten afrontar toda esta crisis. Y por último es que tenemos, digamos, capacidad de identificar COVID-19 a partir de imágenes diagnósticas, solo que necesitaríamos, digamos, aún una validación por parte, pues, de personal médico, de que el resultado sí sea un resultado acertado. Y como les mencionaba, pues sería ideal tener una mayor base de datos para poder asegurar que el resultado es bastante robusto. A futuro, digamos, ¿qué trabajo nos queda? Como les mencionaba, entonces, la validación por parte del personal médico. Estamos completamente abiertos y en búsqueda de aliados que nos puedan ayudar a llevar estos proyectos a la mayor cantidad de personas posible. Y tenemos claro y somos conscientes que debemos trabajar también en mejorar la precisión de los algoritmos. Listo, creo que podemos abrir ya el espacio para preguntas. Y yo Muchas ahí gracias. agregaría, Juan, qué pena, la importancia de la democratización, porque en situaciones como esta, tener una democratización de datos nos va a permitir ganar tiempo. Piensen pues cuando antes no teníamos la facilidad de las herramientas tecnológicas que tenemos hoy, era mucho más difícil saber dónde estaba el problema realmente, llegar a esos lugares donde hay más necesidad, poder responder como más a tiempo de lo que se hacía antes. Entonces, si tenemos más acceso a los datos, en este caso tenemos solamente acceso a datos Colombia, pero si tuviéramos datos a nivel de manzana, por ejemplo, podría ser más fácil para una persona decidir si sale o no de su casa en cierta temporada para hacer compras de víveres o más bien se queda dentro de ella o a qué lugares de la ciudad no asistir para evitar que se propague más el virus. Entonces creo que eso, como decía Juan, pues nos facilitaría más el trabajo a las personas que estamos desarrollando estas iniciativas, pero permitiría más tomar mejores decisiones y ganar más tiempo en estas situaciones. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Yo quería arrancar haciendo unas preguntas, yo sé que ya hay unas preguntas en el chat, pero quería arrancar haciendo unas preguntas que me surgieron acá. La primera es con respecto al tamaño de los datasets que ustedes tienen, porque a pesar de que tuvo el fallo ahí en tiempo real, que siempre pasa, de hecho, cada que alguno de los expositores le da por hacer algo en tiempo real en las exposiciones de la maestría, Morphy nos ayuda a demostrar que es la única ley que siempre funciona, que todo lo que puede fallar, falla. Pero me gustaría saber si tienen ahí los datos, ahí a mano, del tamaño de los datasets con los que entrenaron los algoritmos. Preguntas por el algoritmo de detección de COVID o por el algoritmo Sí, del tapabocas. por ambos. Ok, el de detección de COVID son, si no estoy mal, es como, realmente son muy pocas, son del orden como de 150 imágenes de personas que sí tenían COVID y 400 imágenes de personas que estaban completamente sanas o que presentaban cuadros de neumonía, pero debidos a otro virus u otra bacteria. Y para el caso del tapabocas, el dataset sí está bastante más balanceado. Son del orden de 400 para el caso en el que las personas tienen tapabocas y 400 para el que no tienen tapabocas. Perfecto. No sé si, bueno, yo sé que de pronto con ese tamaño no hay, pero no sé si tiene alguna estimativa o algo de cuál sería el tamaño que necesitarían, por ejemplo, para detectar una persona, por ejemplo, a pesar de tener el tapabocas, lo tiene
con esa libertad que lo tienen ahora, que lo tienen en el cuello, tapando solo la boca, o sea que está mal puesto. Si podrían tener como una estimativa de cuántas imágenes se requieren para que pueda ser detectar si no solo si lo está usando, sino si lo está usando mal. Para nosotros, cuando el tapabocas está mal puesto, te dice, digamos, directamente que no está utilizando el tapabocas. Como les Ah, bueno. mencionaba, lo que veíamos nosotros eran los landmarks que teníamos en la cara. Entonces, lo que él espera es que vos tapes la parte de abajo de la nariz, la boca y el mentón. Cuando él no logra ver eso, te dice que no tiene tapabocas. De hecho, ahí también juega esto como en dos direcciones. Y es que si, por ejemplo, vos utilizas cualquier otro objeto para taparte, no sé, si miras la cámara y te pones un libro adelante de tal forma que te tape tanto la nariz como la boca y el mentón, el algoritmo asumiría que estás utilizando un tapabocas. Algo así como, Sí, también. Hay veces con la mano, hay veces la mano no es completa, pero si tienes la mano suficientemente grande también te sirve. suficientemente. Bueno, y lo otro es algo que estaba ahí adelantando Sharon, que ella empezó ahí como un debate que está abierto ahora con respecto precisamente a los datos abiertos y el cuidado del COVID, que está bastante de moda con respecto, digamos, a estos aplicativos auspiciados por las autoridades con respecto al manejo de datos personales. Y así, de pronto ustedes, no sé si como investigadores o suman en general, tienen alguna posición sobre el uso de datos, sobre todo en este tipo de aplicaciones, ¿cierto? Porque es algo polémico en el sentido de que uno da datos personales, de ubicación, de las enfermedades y eso, si de pronto ustedes como suman o ustedes como investigadores ya de manera personal tienen alguna posición con respecto a eso. Yo creo que la posición es más que todo a la responsabilidad, tanto del que tiene los datos como el que los usa, y la forma en que se presenta la información y pues finalmente el objetivo mayor que se tiene. Entonces, pues sea en la situación que sea, eh, yo puedo causar un impacto desde la visualización que hago hasta ya sea negativo o positivo. Entonces creo que es más la responsabilidad tanto del que tiene los datos como el que la presenta y finalmente el que la consume de cómo hace uso de eso. Perfecto. No sé Juan, si Juan quiere Sí, yo agregar querría algo. contribuir. Sí, digamos que desde Suman la filosofía de nosotros es realmente que los datos deben estar en su mayoría abiertos. Digamos que una aplicación o un caso particular de uso de datos abiertos es el que mostró Sharon ahorita, pero digamos que en Suman tenemos también una aplicación de calidad del aire que funciona también con los datos de unos sensores que son datos abiertos que se llaman Purple Air. Entonces, digamos que la filosofía desde Suman es que realmente el conocimiento debe ser mucho más democratizado. Ahora, en el caso de la sensibilidad, digamos, de los datos, yo creo que aquí lo que debemos nosotros recalcar es que nos interesa más, o digamos, este tipo de investigaciones vienen siendo más relevantes cuando uno logra anonimizar a la persona. Es decir, al gobierno para tomar decisiones no le interesa saber que Juan David Botero tiene o no tiene coronavirus, sino una persona X que circula por cierta parte de la ciudad tiene coronavirus. Entonces, puede ser compartir esa información, pero de forma completamente anónima para, obviamente, evitar como algún tipo de discriminación o cualquier otra situación que se pueda presentar, pues debido a que uno tiene la enfermedad. perfecto. Hay dos preguntas por ahora en el chat que son la primera de M. Preciado que dice, ¿han analizado el impacto del tapabocas en la enfermedad de hipoxia y cómo se valora el uso del tapabocas en la salud de la persona? No, realmente nosotros no hemos hecho ese tipo de análisis. Ese análisis pues lo tendría que hacer un personal médico y gente, digamos, como del área pues de preparación física y que mida como la capacidad que tienen las personas. No es como en lo que nos hemos enfocado nosotros realmente, pero lo veo que es completamente válido porque yo, que soy una persona que me gusta salir a montar en bicicleta, traté de salir un día a montar en bicicleta con tapabocas
y debido a que uso gafas se me empaña todo y va uno completamente ahogado, decidí nunca más volver a salir porque fue más una situación incómoda para mí, pues. Sí. Juan David Tamaño pregunta, ¿están utilizando los algoritmos preentrenados disponibles en el servicio cognitivo de Microsoft Azure? No, los algoritmos preentrenados que estamos utilizando nosotros no son los de Azure, son los que tiene TensorFlow, que han sido algoritmos preentrenados con una base de datos que se llama ImageNet, que tiene el orden de 30.000 imágenes o algo así. Y dentro de las imágenes vienen siendo imágenes como la de los perritos y el gato y el pato que está compartiendo Sharon en este momento, que tienen múltiples objetos. Y entonces él logra identificar casi que todos los objetos que hay en la imagen. Bueno, Jonathan Pulgarín dice, muy buena herramienta el Tableau. ¿Los datos se actualizan con qué frecuencia? Para la actualización de los datos, dependemos del Instituto Nacional de Salud. Ellos pusieron al servicio de todos una API, nosotros estamos consumiendo esa API. Por lo general la están actualizando en la noche. Hay veces a las 6, la última semana la han actualizado después de las 9 de la noche. Entonces, sí, pues quedamos en las manos de ellos, pero mínimo una vez al día. Perfecto. Juan David Tamaño pregunta, me imagino que, bueno, no sé con cuál de las dos aplicaciones estará haciendo la pregunta, pero dice, ¿cómo están realizando el proceso de tagueo de las imágenes? Completamente manual. O sea, realmente hay, digamos que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en este momento para mejorar el algoritmo de detección del tapabocas es incrementar nuestra base de datos también. Como les mencionaba ahorita, tenemos el orden de 400 imágenes para cada caso, pero somos conscientes que es muy poco. Digamos que en la literatura uno puede ver que para tener buenos resultados en este tipo de modelos, lo ideal sería tener al menos del orden de miles de imágenes. Entonces estamos en ese proceso. Hay un compañero, Simón, que está trabajando en hacerse el descargar imágenes desde Google y etiquetar cuáles tienen, o sea, cuáles sí realmente identifican personas que tienen tapabocas y personas que no lo tienen. Perfecto. Andrés Sarmiento pregunta, ¿el algoritmo de análisis de imágenes qué tanto mejora el tiempo de respuesta respecto al análisis hecho por humanos? Desde el COVID-19 te lo hace en tiempo real. O sea, no está implementado tal cual, pero el objetivo que teníamos nosotros no hemos podido escalar también pues como por cuestión de falta de partners y de apoyo económico, pero el objetivo es que te lo haga en tiempo real, es decir, vos tomas el rayo X o la tomografía, la subís a una interfaz web y el tiempo de latencia que él tenga de entrega, que es del orden de menos de un minuto, te estaría dando el resultado. Perfecto. Anderson Montoya pregunta, ¿podría aplicarse a otra enfermedad? Sí, claro. De hecho, digamos que nosotros lo aplicamos al COVID-19, pero esto está completamente usado en diferentes enfermedades, en detección de cáncer, por ejemplo, en detección de cáncer de seno, ha demostrado ser supremamente efectivo, en detección de fracturas también, en detección de daño cerebral, daño neuronal también. Hay miles de casos en los que se ha utilizado, digamos, como la inteligencia artificial integrada con imágenes diagnósticas para entregar resultados. Igual se ha demostrado que un algoritmo, digamos, muy bien entrenado con una gran cantidad de imágenes y que sean imágenes heterogéneas de buena calidad y una buena arquitectura, digamos, de la red, puede llegar incluso a ser mejor que un equipo de expertos médicos en el momento de dar un criterio de si el paciente posee o no posee una enfermedad. Ese estudio que les estoy mencionando es particularmente para cáncer de seno. Perfecto. Oscar David Calle pregunta, en el análisis de imágenes diagnósticas a través de algoritmos para identificar posibles casos, al ser un proceso que es por reconocimiento de imágenes, ¿están teniendo en cuenta que el criterio médico puede variar entre profesionales para la misma imagen? Esto puede generar que un caso positivo sea considerado en un algoritmo como negativo.
Sí, ahí él tiene razón, pero digamos que la base de datos que nosotros estamos utilizando para entrenar y validar el algoritmo son de personas que se les tomó la radiografía y se validó a través de las pruebas PCR que ellos realmente sí tenían coronavirus. O sea, la radiografía no fue el criterio definitivo para decir si la persona tenía o no tenía coronavirus. Entonces nosotros estamos seguros que ese dataset que estamos utilizando sí son personas que tienen la enfermedad como tal. Perfecto. Martín Muñoz pregunta, ¿cómo ha sido la experiencia de elaborar una herramienta para hacer lectura de un comportamiento del COVID en un tiempo casi de 2 meses y medio? Corto relativamente, casi relámpago. Claro, ¿quieres contar ahí tu experiencia ella se demoró 3 días en montar eso? Rapidito. No, no, tampoco. La primera versión que hicimos del tablero sí salió más rápido, pues no en 3 días, pero sí, pues era como más descriptivo, o sea, no permitía esta parte del final de hacer comparativos entre ciudades, que fue como el plus que quisimos darle después. Partió más de la necesidad de, mira, yo veo que están dando cifras de Colombia, pero yo no sé qué tan rápido está creciendo el virus en Medellín, por ejemplo. Entonces, eh, así lo hicimos, ya pues como los detalles nuevos que le agregan más valor, como este, por ejemplo, que yo comparo Medellín con las ciudades top y veo pues que no tiene un crecimiento más tan grande. Si lo pongo en escala logarítmica, veo que Medellín es la azul, pero el caso de Leticia, por ejemplo, que creció tan rápido, pues vean que avanzó mucho más que las otras ciudades. Entonces, ese tipo de respuestas fueron las que nos surgieron después y pues este desarrollo sí nos llevó más tiempo, pero casi que lo hicimos desde el mitad de marzo para poder ponerlo a disposición del que lo necesitara. Hay una pregunta, yo no sé si, yo creo que ya se la habían respondido, yo igual la que le estaba colocando en el chat a Anderson, yo creo que ya le habían respondido que si efectivamente esta aplicación solo es para el COVID, aunque se pueda aplicar, Digamos digamos, el que la mismo aplicación, procedimiento. No, eso, o sea, la aplicación como tal que tenemos nosotros funciona solo para el COVID. La metodología que implementamos para desarrollar la aplicación se puede utilizar para identificar otras enfermedades, pero la que tenemos nosotros desarrollada en este momento funciona solo para el COVID. ¿Qué necesitaría uno para usarla en otras enfermedades? Entonces necesitaría una base de datos con imágenes etiquetadas, quiere decir de casos en los que sí haya la enfermedad y casos en los que no haya la enfermedad, y posiblemente haya que modificar un poquito la arquitectura de la red dependiendo de la precisión y del tipo de imágenes que se usen. perfecto. ¿Alguna otra pregunta en el chat? ¿Alguien más? No, bueno, entonces muchísimas gracias. Qué pena, No, Camilo. Yo le dale, dale, agregaría Charo, ahí a Martín que me dale. faltó, pues que ya en cuanto a experiencia, no técnica, sino personal, para nosotros ha sido muy satisfactorio saber que el tablero les sirve a muchas personas, ya sea desde el nivel como Juan, que lo mira cada día para mirar cómo evoluciona, hasta empresas que toman decisiones con esto. El tablero actualmente, en estos 2 meses que lleva, tiene más de 120.000 visitas, entonces como que nos da la satisfacción de que aportamos nuestro grano de arena y le sirve a las personas en esta situación, pues que como ha sido nueva para todos, ha sido difícil de manejar. Perfecto, muchísimas gracias. No, Sharon y Juan David, muchísimas gracias por la presentación. Dentro de 15 días tenemos a alguien más de Suman con la aplicación que nos estaba hablando Juan David de la calidad del aire. Los esperaré por acá. Todos los que estaban inscritos no se tienen que volver a inscribir.
yo les mando la invitación el día de la charla. Y bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y a los dos expositores por la charlita. Feliz resto de ya noche. Con gusto y Que muchas estén muy gracias a bien. todos los asistentes y a ustedes por invitarnos. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.